estudioso. Viaja a provincias, observa los prospectos, visita colegios, penetra en los barrios. Se parte por algo que es histórico, como el peruano, que muy poco lo dicen, que la casi totalidad de jugadoras eran provincianas. No había jugadoras de Lima prácticamente en ese grupo. Habían de Chincha, de Ica, de Pisco, de Chimbote. Akira Kato fue un gran formador de talentos. Tal vez no era el mejor estratega, pero sí el mejor maestro. Su llegada se dio en el momento justo. Lo que requeríamos era generar los talentos que sustenten las nuevas técnicas que se iban a impartir. Yo te voy a dar una respuesta que me dio alguna oportunidad Lucha Fuentes, Irma Cordero, cuando decía, a Kato se le quería porque él se hacía querer y se le respetaba. A Par se le respetaba porque le tenían miedo. Ahí está la diferencia. Akira comenzó lo que fue el patrón del vóley peruano en adelante. Después, los clubes trabajaron en todas las categorías, siguiendo el patrón que Kato dejó. Hasta su llegada, el vóley peruano era un deporte masivo en pleno crecimiento, pero ajeno a las nuevas técnicas que imperaban en el mundo. Por eso se dice que la llegada del japonés fue la gran revolución técnica que este deporte necesitaba. Tenía mucho ángel para enseñar. Él se acercaba donde la jugadora y le decía, por acordarte algo anecdóticamente, le decía, señorita, ¿usted sabe cuánto falta para campeonato? Y la jugadora le contestaba, 20 días, Kato-san, señor Kato el japonés. Y él le decía, a 20 días. Tiempo anterior ya no sirve, ¿eh? Solo 20 días nomás. Después le decía, ¿usted cuando cae al suelo duele? Sí, Kato-san. Cuando pelota cae al suelo también duele, ¿eh? No deje caer. El Estadio Nacional, ahora en plena remodelación, fue inaugurado en 1952. Cuando se construyó se decía que era un espacio que aprovechaba muy bien todos los ambientes. Debajo de las graderías funcionaban las instalaciones y las oficinas para distintos deportes, como el billar, el boxeo, la natación, etc. El espacio asignado para el vóley era debajo de la tribuna norte, que es la que está a mi espalda. Era un lugar estrecho, incómodo, y ahí entrenaba la selección. Es difícil de creer que muchas de las grandes figuras del vóley nacional salieron de un espacio como ese. Otro aporte importante para el desarrollo del vóley lo cumplió el colegio internado Divino Maestro. Este fue un centro de formación de jóvenes jugadoras de pocos recursos de Lima y provincias. Hicieron una especie de centro de captación de talentos de Lima, más de Lima que de provincia, porque trajeron niñas a las cuales le daban educación en el colegio y esas niñas vivían en el internado del colegio, le daban alimentación y le daban estudios. Y ahí comenzaron a hacer una especie de centro de formación de talentos. En 1967, en el Sudamericano de Brasil, Perú logra lo tan ansiado. Vence en su propia tierra a Brasil y consigue el título continental. Recordemos que en 1964 ya habíamos ganado ese trofeo, pero Brasil no participó. Luego de 16 años de hegemonía carioca, el Perú consigue el campeonato sin atenuantes. A partir de aquí los títulos se suceden en uno y otro país, hasta que a mediados de los 70s, Perú se convierte en la nueva potencia sudamericana indiscutible del vóley femenino. Lo que tenemos para mí es un grupo de históricas, más que un grupo de históricas, que eso sí, yo las veo igualitas que las de México 70. Las veo igualitas de jóvenes, igualitas de espectaculares, igualitas de admirables. Nos hicieron gozar por igual. La gente ya no se acuerda lo que fue los Juegos Olímpicos de México 68, donde casi quedamos en tercer lugar, casi agarramos medalla. Pero esa fue la primera parálisis por el voleibol. Estaba Lucha Fuentes, estaba Pilancho Jiménez, estaba Ana C. Fue extraordinario. Ahora la respuesta a otra de las preguntas que nos hicimos al comienzo del programa. ¿Cómo se creó toda esta tradición de voleibolistas en el Perú? Ahí habría que remontarnos hasta 1965, a la llegada de Akira Kato al Perú. Este señor, a diferencia del coreano Mambo Park, era japonés, y en Japón se jugaba en ese entonces el mejor vóley del mundo. Akira Kato era un formador de talentos, era un maestro. Él se encargó de sembrar lo que más tarde cosecharíamos. A nivel mundial,
mundial, la escuela de Akira Kato destacó en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en la primera Copa del Mundo de Uruguay en 1973, donde obtuvimos el cuarto puesto. Las jugadoras más destacadas eran Anacé Carrillo y la gran Lucha Fuentes. En 1974 llegó Mambo Park a Lima, procedente de Corea del Sur. Fue contratado de forma inesperada por la Federación Peruana de Voleibol. No se conocían en Perú mayores referencias de coreano. Mambo debutó en el Mundial de México en 1974, cuando a Akira Kato se le empezaba a manifestar el cáncer que padecía. Park había asistido como asesor junto a Jorge Sato, asistente de Akira y personaje muy importante también en esta etapa inicial del voleibol peruano. El maestro Akira Kato falleció en marzo de 1982. Como dijimos, él fue el gran forjador de toda esta tradición de triunfos que vendrían más adelante. Las jugadoras de aquella época siempre se refieren a él como su maestro, puesto que no solo fue entrenador, sino un padre para ellas, exigiendo siempre que nunca dejasen de estudiar. Porque Akira le dejó al voleibol peruano lo que nadie le dejó cuando él se fue de acá. Akira fue un tipo formador por excelencia y que dejó un patrón de trabajo. Otro pilar importante de este proceso de éxito del voleibol nacional se debe al apoyo de la Marina de Guerra. Desde 1972, esta institución estuvo al mando de la Federación Peruana de Voleibol. La Marina proveía de asistencia médica, transporte, locales para entrenamiento, logística y gran cantidad de recursos humanos y materiales. Fue la Marina, al mando de la Federación, quien organizó el Campeonato Mundial de 1982, que tuvo al Perú como dueño de casa. En la recepción, de la forma inteligente que no nos vamos a cansar de repetir, que le ha jugado a un equipo cuya única virtud... Se jugó en el Coliseo Amauta de Chacra Ríos. Meses atrás, en ese mismo coliseo, se había elegido a la Miss Universo de ese año. Recordemos el Perú de aquellos días. Gobernaba Fernando Belaúnde Terry. Ya se vivían los años del terror y el embrión del MRTA acababa de nacer. En abril se había decretado estado de emergencia en Ayacucho. Por otro lado, el Perú había participado en el que sería su último mundial de fútbol en la historia, España 82. El voleibol fue la única alegría de los 80. Díganme otra. Después de Timi el 82, ¿qué alegría? Nada. ¿No? El Perú del año 88. Silvia León y Perú está a un paso de discutir por mérito propio el título mundial. Y ahí está el vóley. Como, eso sí, el vóley ha sido la flor del pantano en los 80. Para este mundial, Mambo había promovido acertadamente al equipo de mayores a las juveniles que destacaron en el Campeonato Juvenil de México 1981. Cecilia Taí, Gina Torrealba, Denise Fajardo, Natalia Málaga y Rosa García. A ellas se sumaron las experimentadas Aurora Heredia, Anacé Carrillo, Cecilia de Risco, Carmen Pimentel y la alegre Silvia León. Juntando experiencia y juventud, se logró conseguir el subcampeonato mundial. Lo más vibrante de ese mundial fue la victoria conseguida en semifinales frente a Estados Unidos por 3-0, lo que nos dio el pase para la final en que caímos frente a China. Esos días, el Amauta fue una verdadera fiesta. Este es el Coliseo Amauta. Aquí se jugó el Mundial de Vóley de 1982, donde Perú finalmente quedó subcampeón. Ahora es la sede de una iglesia cristiana. Cuenta Gina Torrealba una anécdota que tiene que ver con el más allá. En plena época del Mundial, a las chicas se les ocurrió jugar a la Ouija para invocar el espíritu de Akira Kato, que había fallecido unos meses antes. Dicen que Ana